Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algo que todavía debería ocurrir durante este verano y es de una serie de jugadores que tienen bastantes posibilidades de firmar extensiones de contrato de veterano durante lo que queda de agencia libre. Es cierto que lo potente ya ha finalizado, nos queda resolver la agencia libre restringida de Kuminga, Giddey, Quentin Grimes y Cam Thomas, que la verdad es que se está alargando muchísimo, pero bueno, es algo que hemos visto en el pasado también. Pero sí que, igual que De'Aaron Fox o Mikal Bridges o Luka Doncic acaban de firmar extensiones de contrato hace muy poco, hay bastantes jugadores que están en condiciones similares, jugadores que ya son veteranos, no están en ese rango de firmar su extensión de contrato de novato. De eso ya he hecho varios vídeos con mis predicciones y comentando esos casos. Y traigo aquí una lista de unos cuantos jugadores que pueden firmar una extensión este verano, del máximo con el que podrían, o el máximo que podría firmar en cada caso un jugador. Esto más que nada para que os hagáis una idea de cuál es el techo de salario de un jugador. Si alguien cualifica para un máximo ya está, pero esos jugadores de gama media pues pueden llegar a lo mejor tener un limitante económico que haga que no firmen una extensión. Y en caso de jugadores que todavía no pueden firmar la extensión, hablaré de la fecha, porque para que entendáis un poco esto, las extensiones de contrato solo se pueden firmar una vez han pasado básicamente una vez han pasado los 2 primeros años de contrato de un jugador, y solo se pueden firmar a partir del día en que se firmó el contrato original, años después. Con lo que, por poner un ejemplo, PJ Washington firmó su contrato el 29 de agosto de 2023, firmó un contrato de 3 años, acaba de finalizar el segundo, o sea que puede firmar este verano, pero no puede firmar hasta el 29 de agosto de 2025. Ese es un ejemplo, ¿no? Así que vamos a hablar de esto, voy a comentar unos cuantos nombres y decidme qué os parece, quién creéis que va a firmar o no, y por supuesto, dais, suscribiros, todas esas cosas, y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo alguna pregunta. Y vamos a empezar, que son unos cuantos nombres y no quiero extenderme muchísimo. Empezamos por Trae Young, que es uno de los nombres de los que más se está hablando. Trae Young puede firmar su extensión de contrato desde el día 6 de agosto, o sea, hace 2 días. Esto coincide prácticamente con los timings, ¿no?, de De'Aaron Fox. Fox ha firmado ya su extensión de 4 años, 222 millones, no 229, recordad, subterráneamente. Trae Young básicamente puede firmar lo mismo que Fox. Le queda un año más de contrato, pero tiene una opción del jugador, con lo que técnicamente tiene la capacidad de firmar también por un 30% del límite salarial y cumple los mismos criterios. Es cierto que si este año entrase en un equipo del NBA, cualificaría para un Supermax, pero creo que ahora mismo quiere su dinero y parece que es más bien Atlanta quien no se lo ofrece. Pero eso, Fox ahora mismo inmediatamente ya podría firmar una extensión de hasta 4 años y el 30% del límite salarial. Pasamos al siguiente nombre, que es del mismo equipo, al final he ido un poco por orden, y es Kristaps Porzingis de los Atlanta Hawks. Porzingis ya desde julio puede firmar una extensión. No creo que vaya a ocurrir, pero simplemente os lo menciono. Le queda un año de contrato, puede firmar una extensión. La extensión de Porzingis podría ser de básicamente un máximo o un poco menos. No va a firmar eso ni mucho menos. Pero teniendo en cuenta que no ha ocurrido todavía, yo sospecho que o bien los Hawks están esperando a ver cómo está Porzingis en verano, que jugará con su selección, o bien simplemente quieren esperar al inicio de temporada a ver cómo está jugando y tal vez sea una negociación más de diciembre, enero o incluso de abril, porque es cierto que puede firmar una extensión en cualquier momento en el caso de un jugador como Porzingis que finaliza el contrato la próxima temporada. Pero bueno, que sepáis que por poder podría firmar inmediatamente. Pasamos ahora al siguiente nombre, que es uno de los más complicados, y ese es Coby White. Coby White puede firmar una extensión ya, hace tiempo que podría firmarla. El problema es que su máximo de extensión es insuficiente. Coby White está en una situación bastante similar a la de Austin Reeves y podría firmar un máximo de, según mis cálculos, esto no es exacto al 100% porque me he tenido que basar en algunas proyecciones, pero Coby White podría firmar por un máximo de 4 años, 87 millones de dólares. El problema con White es que su salario actual es muy bajo, cobra menos de 13 millones, con lo que, de hecho, su extensión genérica, digamos, que sería un 40% o un 140% de su salario actual, es todavía inferior a esto. Pero cuando un jugador está en un rango salarial inferior a la media, al salario promedio de la NBA, que he estado buscando estimaciones y se calcula que este año está en unos 13,9 millones, se puede utilizar ese salario de 13,9 millones como base. Y una subida del 40% sobre un salario de 13,9, subida luego del 8%, 4 años con escaladores y demás, da 4 años por 87, que es un contrato que mencionaremos con varios nombres. El problema con White es que pedirá 120 millones por... O sea, entiendo que White estará pidiendo unos 30 millones por año, algo así, no puede ocurrir. Esto es una negociación del verano que viene, a menos que acabe siendo intercambiado, pero sea como sea, Coby White es muy poco probable que vaya a firmar una extensión. Un jugador que está en un rango similar, pero cobra un poquillo más de ese salario promedio y por eso podría ganar un pelín más, es PJ Washington, el que ponía antes como ejemplo.
PJ Washington aún no puede firmar una extensión. O sea, si un fan de Dallas está preocupado de que lo pierdan o no lo pierdan, hasta el 29 de agosto no puede firmar una extensión, así que tal vez ese día o el siguiente se anuncie y ya está, o a lo mejor acaba yéndose de Dallas, quién sabe. Pero PJ Washington cualifica para un contrato de hasta 4 años y 89 millones de dólares en total. Voy a deciros el máximo, luego tened en cuenta que eso, al final eso es un rango. Podría básicamente cobrar un promedio de unos 22 millones por año. Podría extender también por menos años o lo que sea. Simplemente este es el techo. Más de esto no puede llegar a firmar. Yo creo que después de ver cómo han extendido a Daniel Gafford, me parece viable que a lo mejor intenten extender también a PJ Washington. Pero es cierto que con Cooper Flagg, creo que hay entre Cooper Flagg, algunos minutos de Anthony Davis de la pivot, a lo mejor no hay tantas oportunidades para PJ Washington. Pero bueno, si le ponen el dinero sobre la mesa, a lo mejor lo acepta y ya está. Pasamos ahora al siguiente nombre y es Draymond Green. Green es un caso diferente, pero bueno, a Green le quedan este año de contrato y el siguiente es una opción del jugador. Puede firmar ya desde el 8 de julio, o sea, podría firmar en cualquier momento. Ahora mismo los Warriors están preocupados por Kuminga y a mí personalmente no me preocupa mucho Draymond Green, pero el tema interesante aquí es que Green al final tiene la opción de salir a la agencia libre 2026. Stephen Curry y Jimmy Butler son agentes libres un año después, en 2027. Por lo que tal vez llegue a un acuerdo con Golden State para alargar su contrato un año más. Tal vez subir un poco su salario y hacer un contrato de 2 años con el segundo año parcialmente garantizado o algo así. Pero creo que lo más probable es que no veamos un acuerdo entre Draymond Green y los Warriors y sea algo que negocien en el verano de 2026 o al finalizar la temporada 2025-2026. Otro nombre que podría firmar una extensión es Kevin Durant. Durant podría firmar obviamente por un máximo, solo puede extender 2 años de contrato porque ha sido intercambiado recientemente, pero bueno, como jugador que va a superar los 38 años en su próximo contrato, no puede tener más de 3 años de contrato de todas formas. Pero bueno, durante eso, si extiende, será probablemente por un máximo, algo cercano al máximo. Es un caso muy similar al del intercambio o a la extensión de Jimmy Butler cuando llegó a Golden State hace unos meses. No ha ocurrido todavía, creo que los Warriors los Rockets, al final han ya cerrado un poco su verano, tienen todo claro, y lo más prioritario ahora mismo es ver qué negocian a nivel de extensión de contrato de novato con Tari Eason, a ver qué ocurre, porque con Jabari Smith ya han asegurado todo, y ver qué pasa con Kevin Durant, que va a seguir en Houston, no va a llegar a un acuerdo. La duda es si extenderá por el máximo, tal vez perdone un poco de dinero y acabe cobrando más 50 millones que 56, digamos. Pero eso, que sepáis que puede firmar en cualquier momento. Un nombre muy interesante del que se empieza a hablar en Twitter, de hecho, es Aaron Nesmith, que todavía no puede firmar. Aaron Nesmith no es elegible para firmar un nuevo contrato hasta el día 1 de octubre. Esto le pasa a todos los jugadores que firmaron entre el 1 de octubre y el día de inicio de la temporada, el año que firmaron su extensión. Nesmith, por lo que vi, firmó el 23, yo creo que fue la fecha límite. Por lo que el 1 de octubre eso puede firmar su nuevo contrato. Aaron Nesmith cobra poco, tiene un salario de 11 millones, de hecho, planos, con lo que su caso es igual al de Kobe White. No puede... O sea, su subida del 140%, o sea, bueno, su subida del 40% o su salario un 140%, o bueno, Dios, me estoy expresando mal. Es que en la NBA siempre hablan de 140% en vez de subidas del 40%. Pero bueno, su salario del 140% del salario actual es inferior al promedio de la NBA. El tema con Aaron Smith es que tal vez me he quedado un poco corto incluso, porque a Smith le quedan aún 2 años de contrato, cobrando 11 millones por año. Por eso lo máximo por lo que puedes tener son 3 años en vez de 4. Y ahora que lo pienso, hice los cálculos como si extendiera en base al salario. Ah, no, porque es el mismo el año siguiente también. Bueno, no, tenéis que subir un pelín las proyecciones porque el salario promedio subirá un poco la próxima temporada. Yo he calculado que lo máximo por lo que puede firmar Aaron Smith son 3 años, 63 millones, tal vez sean 3 años, 65 o algo así. Pero bueno, Nesmith podría firmar por 3 años, 60 y algo millones, y a lo mejor firma por un poco menos, a lo mejor firma por eso. Yo creo que Indiana tiene mucho interés en atarlo, es un jugador todavía joven y que la verdad es que ha sido muy bueno para ellos, así que tengo ganas de ver qué ocurre ahí, pero bueno, queda casi un mes para eso. Rui Hachimura, por otra parte, puede firmar en cualquier momento porque extendió pronto o renovó pronto con los Lakers. Finaliza contrato, tiene un salario bastante elevado de unos 18,2 millones este año, por lo que lo máximo por lo que podría extender serían 4 años, 114 millones de dólares. No digo que Hachimura vaya a cobrar esto, pues estamos hablando de un salario de unos 28 millones por año o algo así.
El rango es inferior. De hecho, parece que los Lakers están intentando priorizar el margen salarial porque es posible que no veamos una extensión de Hachimura y a lo mejor acaba renovando en el verano que viene o no. Pero bueno, que sepáis que puede extender en cualquier momento y que no creo que vaya a extender por 4 años 114. Pero a mí no me parece tampoco una mala idea que llegue a un término medio y extienda por un par de años y un salario un poco superior al salario actual. Pero bueno, los Lakers quieren ese margen salarial y me parece comprensible, así que lo más probable es que no ocurra nada. El jugador que va a querer una extensión y del que no estamos escuchando ruido todavía, pero escucharemos en un par de semanas y que creo que es posible que veamos bastante tensión allí, es Tyler Herro. Herro este año ha sido el Star, le quedan 2 años de contrato, por lo que su extensión es de máximo 3 años, no 4, y podría extender el año que viene también. Creo que Miami no va a tener prisa por pagarle porque podría ganar mucho dinero y Herro es bueno, es un muy buen jugador ofensivo que ha sido el Star, nadie se lo puede negar. Al mismo tiempo, no sé si quieren comprometerse a pagarle 3 años 150 millones de dólares, que es básicamente lo que podría llegar a ganar. O sea, un salario cercano al máximo, su salario de la próxima temporada es de 33 millones y elevas eso un 40%, pues ya te pones en un rango de eso, casi 50 millones por año o 50 millones por año. El cálculo que me daba era como 149, como algo, lo redondeé a 150. Pero eso, Herro hasta el 1 de octubre no puede extender. Por otra parte tenemos a Karl-Anthony Towns, que puede extender en cualquier momento. Towns aún tiene 3 años de contrato por delante, solo que el tercero es opción del jugador. O sea que lo máximo que podría hacer sería rechazar su tercer año de contrato y firmar una nueva extensión de 3 años en total por el máximo. Con el salario que tiene, que ya es, bueno, al final es Supermax, ¿no? Del 35%. Es cierto que eso, que podría firmar básicamente lo mismo que ha firmado Devin Booker, esos 2 años 140 y algo millones, unos 2 años 140 son, creo. Pero yo creo que no va a ocurrir. Todavía tiene años de contrato por delante y creo que los Knicks van a querer mantener esa flexibilidad. Si Karl-Anthony Towns firma una extensión ahora, no es intercambiable durante 365 días. Y eso no quiero decir con eso que lo quieren intercambiar en febrero, pero eso hace también que no sea intercambiable la noche del draft de 2026 o al inicio de la agencia libre. Y quién sabe cómo va a ir este año. Los Knicks espera que le vayan bien, pero si las cosas van mal, supongo que querrá mantener esas puertas abiertas o esa puerta abierta, por lo que dudo muchísimo que llegue a un acuerdo de extensión. Aunque ahora que ya han asegurado a Mikal Bridges sería la siguiente. Bueno, su segunda negociación más prioritaria, creo que hay una más importante, que es la de Mitchell Robinson, precisamente. Mitchell Robinson es otro jugador en la categoría de Aaron Nesmith o Kobe White. Cobran menos que el salario promedio de la NBA, tiene un salario de menos de 13 millones este año, por lo que lo máximo que podría firmar una extensión son 4 años 87 millones. Está en su último año de contrato y este es un caso interesante donde creo que sí que es viable que veamos un acuerdo. Mitchell Robinson al final ha sido muy importante para los Knicks en estos playoffs y es un jugador realmente productivo. El problema es que juega poco, tiene serios problemas de salud. Por eso dudo que veamos nada remotamente cercano a esos más de 20 millones por año. Pero un término medio, tal vez un contrato de 3 años, con el tercer año no garantizado y más un salario de unos 15, 16 millones por año. A mí no me sorprendería ver algo así, ver a Mitchell Robinson firmar 3 años 50 y algo millones, o 3 años 50 millones. Creo que es viable y tengo intriga por ver qué ocurre. Lo puede firmar ya, a ver qué pasa. Luego está el caso de Lu Dort, que es cierto que con la situación económica de Oklahoma de ahora en adelante, con las extensiones ya de Chet Holmgren, Jalen Williams y el Supermax de Shai Gilgeous-Alexander, este equipo va a ser caro en breves, muy en breves este año no, pero a partir del siguiente sí. Dort tiene un salario de 12,3 millones básicamente este año y el siguiente con una opción del equipo. Lo máximo que podría ofrecerle Oklahoma es básicamente lo mismo que decía con Lakers y Hachimura, porque el salario es muy similar. Podrían rechazar su próximo año de contrato y ofrecer una extensión con un salario total de 4 años 114 millones de dólares. Eso sería un salario inicial de unos 25 millones, creo. Dort es uno de los mejores defensores de la NBA y acaba de ser un jugador clave para un equipo de campeonato. Oklahoma no va a firmar esto, porque al final económicamente le resulta inviable. O sea que o bien Lu Dort llega a un acuerdo con el equipo y renueva por menos, o veremos a Lu Dort tal vez manteniendo estos 2 años de contrato de 18 millones y luego veremos qué pasa con Oklahoma, pero que sepáis que puede firmar. Y ya casi acabamos, quedan 3 nombres de los que quiero hablar. El siguiente nombre que voy a mencionar es el único que realmente no es una extensión de veterano, es un novato, pero como fue un pick de segunda ronda, al final las reglas son las mismas y por eso lo he incluido, y es Toumani Camara. Camara lleva solo 2 años en la NBA, pero ahora podría firmar esa extensión. Tiene 2 años de contrato por delante cobrando poquísimo, pero su cuarto año es una opción del equipo. O sea que los Blazers, si quieren extenderlo este verano, que seguro que querrán, habrá que ver a qué acuerdo llegan o no llegan, pueden ofrecerle una extensión de 3 años, manteniendo los 2 años muy baratos, o una extensión de 4 años, rechazando el próximo año de contrato. Si ofrecen esa extensión de 4 años, espero que al menos ese salario sea un poco inferior, pero Camara está en el mismo rango de los jugadores de los que ya hemos hablado que cobran poco. 4 años, 87 millones de máximo. Si extiende, entiendo que será por menos.
Yo creo que seguramente veamos un término medio donde los Blazers rechacen su cuarto año y le permitan cobrar más de 2 millones en su cuarta temporada, pero entonces veamos a Camara con un salario inferior a los 20 millones por año, pero un salario considerablemente superior al actual, que se merece porque es un jugador espectacular a nivel defensivo que sigue mejorando. Y quedan dos nombres más que a mí me parecen interesantes. Uno es Julian Champagny. Champagny cobra 3 millones este año y 3 millones el siguiente. Lo máximo que podría firmar son 4,87, no está ni remotamente cerca de eso. Pero es verdad que podría firmar una extensión con los Spurs y yo creo que es interesante un término en el medio donde a lo mejor eso, le perdonan el próximo año, le rechazan esa opción y suben ya su salario y vemos a Champagny cobrando algo más cercano a los 9-10 millones por año, algo en el rango de 3 años 30 millones, 3 años 33 millones, algo así. Yo creo que es interesante y no descartaría que veamos a los Spurs hacer algo así. Y ya, el último nombre del que vamos a hablar antes de acabar con el vídeo. RJ Barrett, yo no creo que deban hacer esto. A Barrett además le quedan 2 años de contrato, pero igual que Tyler Herro puede firmar una extensión ya, Barrett podría firmar hasta 3 años 134 millones de dólares a partir de 1 de octubre. Espero que no lo hagan, pero viendo cómo le han pagado a Portel, quién sabe. Que si llega a un acuerdo intermedio donde en vez de 3 años 134 millones firma 3 años 100 o 105, no me parece tan mal. 100 años 134, unos 40 y algo millones por RJ Barrett me parecen excesivos, aún sí ha tenido buenos momentos en Toronto. Y nada, con esto hemos acabado, ya está, esto era todo por hoy, pero quería mencionar unos cuantos nombres de jugadores que tal vez veamos noticias sobre ellos en los próximos días, semanas o a principios de octubre en algún caso. Pero bueno, me parecía interesante comentar todo esto y por supuesto vamos a darle una mención a todos esos Hall of Famers del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, chicos, y voy a responder una preguntilla y acabamos. Y la pregunta que voy a responder es de Antonio Díaz Granados Cerchia 5867, ya puesto digo el nombre completo, que lo que dice es: hola Enis, me gustaría que me respondieras, mira, justo coincide que te voy a responder, ¿qué te parecería que la NBA hubiera préstamos de jugadores? Sería complicado por el tema salarios, pero sería interesante, le serviría de mucho a los equipos que quieren tanquear. Para eso está la G-League, al final, los equipos NBA, a mí no me gusta la idea, no me gusta la idea por un motivo, y es que al final si un equipo está desarrollando a un jugador, le está dando minutos a un jugador es con el fin de mantenerlo después o de sacarle valor, una cesión, a menos que el equipo que esté haciendo una sesión sea el equipo que está pagando. Imaginaos que un equipo como, yo qué sé, Charlotte tiene demasiados bases escoltas, les gusta mucho Nick Smith Jr. pero no tienen espacio para él, que le cedan a Nick Smith Jr. a otro equipo durante un año pagando una segunda ronda o algo así y que el otro equipo le dé minutos, vale, tal vez, pero al final el equipo adquiriendo un jugador para luego perderlo, no lo veo, porque al final esos minutos de desarrollo se lo quieres dar a tus proyectos, a tus jugadores jóvenes para ver quién explota, quién no explota, no quieres hacerle el trabajo sucio a otro equipo, para eso está la G-League. O sea, los equipos creo que tendrían que sacrificar un valor real para ceder a un jugador a otro equipo y que ese jugador tenga minutos en el otro equipo. El otro equipo tendría que garantizar X minutos tal vez, porque si no, no tiene sentido para tenerlo al banquillo a cambio de cobrar una segunda ronda o dos. No es coherente por parte del otro. Lo veo muy difícil. Yo lo siento, pero no lo veo en absoluto. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.